Durante el verano de 2017, todo transcurría con normalidad. Tenis, siesta y calor, mucho calor. ¿Y nuestros políticos? ¿Qué hacían durante ese verano? Sus señorías se tomaban un merecido descanso. Después de todo, ¿qué nos podía pasar? Su única preocupación era: ¿y cómo bailamos esto? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Y mientras tanto, en Cataluña se había estado activando durante años y con la connivencia de los distintos gobiernos el golpe de Estado que sería derrotado por la Revolución de los Balcones. Año 2014. Un Artur Mas embriagado por las manifestaciones separatistas en distintas diadas culmina el primer intento de referéndum con la pasividad de las instituciones del Estado. Año 2016. Un código penal y unas esposas. Me levanté, me acerqué a la mesa donde estaba Puigdemont y le solté con contundencia las esposas y el código penal. Y dije: sin ley no hay democracia. Sin ley no hay democracia. Esta frase tan sencilla y directa y que hoy nos parece tan normal. Nos llamaban agoreros, nos llamaban fatalistas. Por aquel entonces solo se la oíamos a algunos que denunciaban lo que se nos venía en soledad. Pues resultará curioso, pero yo no he sentido esa soledad, porque esa soledad lo es solo en el ámbito de la política y de los medios de comunicación. Éramos el único partido, o casi las únicas personas que comunicábamos en tertulias o en algunas intervenciones periodísticas diciendo estas cosas, exigiendo la aplicación del artículo 155, la detención de los golpistas, un proceso de ilegalización de los partidos separatistas. Y los que estábamos entonces denunciándolo eran calificados de eso como fascistas, como alarmistas, como catastrofistas, pero ante todo también por la derecha, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, por los llamados constitucionalistas, que son los que siempre han minimizado los peligros porque les convenía minimizarlos, porque al fin y al cabo ellos se nutren del separatismo y se nutren de estas condiciones, de la fragilidad de este sistema. Y durante mucho tiempo hemos sido muy poquitos los que denunciábamos que aquello no solo era una continua vulneración de la ley, no solo era una continua vulneración de los derechos de las personas individuales no separatistas que viven en Cataluña, sino que además era todo financiado desde el gobierno central. Somos el único país del mundo que se dedica a financiar un golpe de Estado contra sí mismo. Era predicar en el desierto. Parece que clamábamos en el desierto cuando decíamos que había que aplicar el artículo 155, que había que abrir una investigación, que había que preparar una querella, porque lo que estaba haciendo Artur Mas tenía avisos de llegar a lo que tenemos ahora. En aquel momento estábamos solos. Y yo creo que muchos que en ese momento nos escuchaban hace 2 años hablar del 155 y nos miraban con perplejidad, y nos tachaban casi de estar hablando de algo radical, hoy se ha visto que estábamos en lo cierto, ¿no? Pero nunca nos hemos sentido solos por una razón. Algunos llevamos varios años recorriendo toda España y hemos visto cómo se acoge este mensaje, cómo tantos españoles que no se sienten representados aplauden este mensaje a rabiar. Están absolutamente convencidos de que hace falta una respuesta muy contundente a los separatistas. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
¿Y cómo comenzó el fin de un plan de esos astutos separatistas? Su golpe sería parado por los españoles, por una gran mayoría de gente anónima capitaneada por héroes. Despertamos de la pesadilla y nos asomamos al balcón con la bandera de España y comenzó la revolución. Pero volvamos al golpe de Estado. En agosto se humilla en Cataluña a las víctimas del terrorismo y al rey. En septiembre se vulnera el Estatuto de Autonomía. Y en octubre se produce la Declaración Unilateral de Independencia. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Esa sensación de impunidad que llevó a esos días de septiembre y de octubre, donde realmente pensaron que todo era impunidad y se permitía todo, porque se ha permitido, de hecho se ha ido permitiendo todo. Cataluña iba a estallar y que el objetivo del independentismo era romper con España era algo evidente. Otra cosa es que los políticos no quisieran contárnoslo. El gobierno debía haber actuado preventivamente. ¿Cómo? Ordenando la detención de los golpistas, poniéndolos a disposición judicial y adosando una querella de la Abogacía del Estado contra los golpistas. Aquí el papel de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido fundamentales. Se ha investigado, se han intervenido llamadas telefónicas, se han intervenido correos telefónicos, se han hecho registros, se hicieron detenciones. Empezó a crecer entonces en ese momento nuestra seguridad de que había material, de que había prueba acusatoria, de que estábamos en lo cierto, que detrás de las manifestaciones políticas había una verdadera organización delictiva, con una hoja de ruta perfectamente diseñada. Yo estoy convencido que esa forma de actuar del gobierno, ese liderazgo, había llevado a parar el golpe de una manera mucho más eficaz, antes de que se produjeran los daños que se han producido. Es un orgullo tener compatriotas como vosotros. Están siendo días tristes, pero también os digo que llegarán días luminosos muy pronto, porque nunca es más oscura la noche que antes de que rompa el alba. Se produce una llamada, la hace una pequeña fundación, la Fundación de Naes para la Defensa de la Nación Española, y de manera casi desorganizada, improvisada, miles y miles de españoles, al llamado de la Fundación de Naes, comienzan a salir y a inundar las plazas de los pueblos, de las ciudades de toda España. Y sorprendentemente para nosotros, vemos que la única fundación que se atreve a salir a la calle y convoca a todos los españoles el 30 de septiembre en todos los ayuntamientos y en todas las ciudades, en una convocatoria ambiciosísima, fue la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Todos se movilizaron, fueron a las plazas de los ayuntamientos y esto se replicó en toda España. La gente cogió a sus amigos, a sus familiares, a la gente que encontraba por la calle y fueron todos a las plazas a decir: España somos todos, que ese es el mensaje. España somos todos y no estamos dispuestos a que unos golpistas nos roben España. Fue el primer momento en el que los españoles dijeron: basta ya. Casi parecía una convocatoria suicida porque no había respaldo político, no había respaldo mediático, no fue anunciada prácticamente en ningún medio de comunicación, solo circuló a través de las redes sociales. Para sorpresa de todos, yo creo que para empezar, para sorpresa de la Fundación de Naes, desde luego también para mi sorpresa, los que acudimos ese día a los ayuntamientos con nuestra bandera de España, nos vimos que ayuntamientos por toda la geografía nacional se habían llenado de gente. Horas después de la de Madrid, que era en la que algunos estábamos, empezaban a llegar las fotografías de todas las plazas y las ciudades y pueblos, y era extraordinario. Nos dimos cuenta de que había habido una reacción verdaderamente espontánea, porque no estaba dirigida. Sí, una fundación fue el catalizador, pero no había un impulso político, gubernamental, mediático. Nadie les dijo que tenían que salir a la calle, estaban deseando hacerlo y se agarraron a un clavo ardiendo, a lo primero que salió, y la Fundación para la Defensa de la Nación Española fue la primera, el día 30 de septiembre, convocando a todos los pueblos.
responsabilidad de los legítimos poderes del Estado, asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. El discurso del rey, sin duda. Hay movimientos de todas formas ya de disgusto en todas partes, pero el rey los ve. El discurso del rey fue importantísimo. El día 3, Su Majestad el Rey hizo un discurso extraordinario, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo. Fue la primera vez que no se habló de la palabra diálogo refiriéndose a Cataluña. Había habido un golpe de Estado y Su Majestad el Rey no mencionó esa palabra, era consciente de que había que aplicar la ley. Lo más importante de aquel discurso del rey no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Por primera vez en un discurso político en España desde hace muchísimos años no había ni la más mínima apelación al diálogo. Es decir, eso de que el rey dejara de lado cualquier posibilidad de dialogar con delincuentes fue lo que hizo que la gente dijera: sí señor, ya era hora de que alguien dijera lo que todos pensamos, que con los delincuentes no se dialoga. Nos dio el impulso para salir ese sábado, cuando estábamos todos pues en un estado de desasosiego. También condicionó la actitud de los partidos políticos que hasta ese momento no habían hecho nada. Se les avisó de que tenían también que defender España y a partir de ese momento se vieron cambios en las actitudes de los representantes de los grandes partidos que de alguna manera no se había visto hasta ese momento. Cuando hablábamos del artículo 155 nos hablaban como si fuéramos lunáticos, pero Su Majestad el Rey dijo que no era negociable la unidad de España, que había que defenderla. Yo creo que se sintió respaldado por los españoles que habían salido y a su vez los españoles nos sentimos respaldados por las palabras de Su Majestad el Rey. Menos mal que el rey llamó a la nación y la nación ha respondido y la nación está muy alerta y los partidos ven y están preocupados porque ven que la nación está alerta y que están preocupados porque los españoles se han puesto a pensar realmente en defenderse. Y los españoles salimos en masa a la calle. Salimos a la calle y arrastramos a los políticos. Esos políticos que todavía reticentes desde el estrado pedían calma contra los sediciosos. Y yo creo que casi como una pieza de relojería suiza, como un cuerpo nacional, como lo que es España, una nación extraordinaria, con una fortaleza demostrada a lo largo de los siglos, reaccionamos como debíamos hacerlo. Y el rey estuvo en su sitio, el pueblo español estuvo en su sitio, la Fiscalía General del Estado estuvo en su sitio y Vox como partido hizo lo que tenía que hacer. Si es por el gobierno, hubiéramos seguido realmente poniendo paños calientes por donde pudiera. Y si es por el gobierno, no hubiera permitido tampoco esta actuación enérgica, firme por parte de la justicia que se ha producido pese al gobierno. A veces cuando fallan los políticos, lo que tiene que salir es el pueblo a la calle. Y fue como un 2 de mayo, ¿no?, en que el pueblo sale a la calle a decir: aquí estamos. Esta es la nación española, la que creemos, la que defendemos y la que queremos legar a nuestros hijos. El español salió porque pensaba que tenía que hacerlo. Los políticos no querían que saliera el español de a pie, no querían que saliera, no querían que complicara las cosas. Pues si había que negociar, porque si había que dialogar, pues si había que llegar a un acuerdo, a un entente. La gente en la calle exigiendo cosas, pidiendo contundencia, la aplicación de la ley, parar el golpe de Estado, Puigdemont a prisión. Preferían no tener en la calle. A esto le vinieron las grandes concentraciones en Colón, después las primeras multitudinarias manifestaciones por las calles de Barcelona. Y a partir de ese momento el río de banderas, de manifestaciones, se perdió el miedo a salir a gritar «Viva la unidad de España, Puigdemont a prisión». Y a partir de ese momento se multiplicaron las banderas en los balcones. Fueron las 2 manifestaciones en Barcelona, fue la segunda manifestación, la segunda convocatoria de la Fundación de Naes en la plaza de Colón. La indignación ante lo que era ya el desprecio permanente, cotidiano en las calles a la ley, a las leyes a las que se ha permitido despreciar. Ese desprecio ha entrado y la gente está muy harta. Se
Se intenta desactivar por todos los medios esa reacción que ha hecho a la gente salir con banderas a los balcones. Se intenta desactivar por todos los medios esa movilización en las calles. Se intenta desactivar por todos los medios todo lo que se relacione con las peticiones de que por fin haya un poquito de mano dura en la imposición del cumplimiento de la ley. Es que no se pide nada del otro jueves. Pero claro, vieron que tenían que ponerse al frente de la manifestación y entonces apoyaron las movilizaciones de Barcelona. Pero desde el estrado se abroncó a la gente que gritaba Puigdemont a prisión. No se equivoque la gente, el 155 se ha aplicado mal y poquito, no con el objeto de pararle los pies a Puigdemont, sino con el objeto de pararle los pies a Juan Pérez, que ha sacado la bandera a su balcón y está hasta las narices de que PP y PSOE le hagan el juego al separatismo. Se asumió que la gente había salido a la calle, pero después se le quiso decir lo que tenía que gritar. Se le dijo a la gente que no podía decir Puigdemont a prisión porque eran, según Borrell, como les turbes del circo romano. Como los gritos de las turbas del circo romano. Fue terrible. En esta revolución, los grandes protagonistas han sido nuestros héroes. Y el fiscal general del Estado, que ha estado en su sitio a pesar de las presiones gubernamentales. Que en paz descanse, don José Manuel Maza. Nos acompañó una persona extraordinaria, hoy tristemente fallecido, el fiscal José Manuel Maza. Un hombre extraordinario. Yo diría que uno de los mejores fiscales generales del Estado que ha tenido España. Un hombre con verdadera vocación de cumplimiento de la legalidad. Para mí los héroes son los padres que han luchado porque sus hijos se pudieran educar en español y no podían. Para mí los héroes son la Guardia Civil, ¿no? La Policía Nacional, que ha estado pasando días alejados de su familia, que han estado luchando por garantizar la seguridad, la ley y el orden de los españoles en Cataluña, ¿no? Había un señor de Madrid que decidió sacar por primera vez en su vida la bandera al balcón y acudir a una manifestación, y probablemente nunca había acudido a una manifestación, en un acto de civismo, en un acto heroico, en un contexto en el que no había apoyo, y había héroes en Barcelona, en el lugar más complicado, sacando la bandera de España en Barcelona. Y descubrimos que, como nosotros, miles de personas, y de repente el 8 de octubre salimos a la calle, y después de la campaña que habían hecho contra España, de todo el trabajo de tantos años, y descubrimos que hay 1 millón de personas en la calle, ¿no? Entonces ahí es cuando ves que la gente ha perdido el miedo. Fueron héroes con sus banderas, cada español que salió de su casa a decir: España no se rompe. Para mí, los héroes de todo esto son esas personas que sacan las banderas a los balcones, esas personas que respondieron a los llamamientos a manifestarse. Saliendo a manifestarse, a apoyar a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, que actuaron heroicamente y se vieron llevados a una emboscada por parte de los separatistas y de la torpeza del gobierno. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que se les ha obligado a hacer frente a una situación límite que ellos no habían provocado y que ellos no merecen, y además hacer frente a esa situación límite en unas condiciones lamentables. Yo creo que los héroes van surgiendo, ¿no? Puntualmente, personas individuales que en un momento determinado dicen ya basta. Había héroes entre los abogados de Vox que gratuitamente dedicaban horas y horas y quitaban noches que se quedaban sin dormir para poder ejercer una acusación popular a cambio de nada, por amor a la patria, literalmente, como se suele decir, por amor a la patria, sin cobrar nada. El partido político Vox, recordemos que no hubiera podido haber en estos momentos ningún tipo de iniciativa judicial contra el separatismo, de no ser porque Vox presentó una denuncia a raíz del 9N contra Artur Mas y a raíz de las declaraciones de Santi Vidal contra los organizadores del golpe de Estado. Héroe es la pensionista que tiene un mísero sueldo todos los meses y que te da lo poquito que le queda para poner esa fianza que nos faltaba, ¿no? Y que te dice: mira, Rocío, te doy 10 euros, ¿qué es lo que te puedo dar? Fue héroe cada español que modestamente, según sus posibilidades, cuando pedimos ayuda para pagar las cuantiosas fianzas que nos querían imponer, hizo su pequeña contribución, 10 euros, 5 euros, 50 euros. Y también hubo y hay traidores. Yo creo que ha habido muchos traidores durante estos últimos 30 años en la política. Traidores que se han sentado con los golpistas. Se han sentado con aquellos que ansiaban la independencia y les han dado lo que es de todos los españoles y les han prometido lo que no podían prometer, lo que es patrimonio de todos los españoles, que es la nación española. La traición de los separatistas es evidente, una traición contra su propia patria, un ataque a la legalidad, un modo de actuar absolutamente retorcido,
Los traidores siguen escondidos y esperando su momento. La traición de Podemos y de la izquierda, pero fundamentalmente de Podemos, poniéndose al lado del golpe de Estado, la debilidad de la respuesta gubernamental, la dejación de funciones del gobierno, la debilidad de la respuesta de Ciudadanos, que no quería aplicar el 155. El Parlamento no representa en este momento, quiero decir, las inquietudes estas de las que estamos hablando. Están todos defendiendo una corrección política del sistema que no responde a las inquietudes de la población. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba representado el pueblo español que clamaba en las calles Puigdemont a prisión y que con sus banderas quería parar el golpe de Estado? ¿Dónde estaban esos partidos políticos que miraban hacia otro lado sin exigir la aplicación en el Senado del artículo 155? ¿Dónde estaban sin haber investigado la desviación de fondos públicos que hemos averiguado después? Estaban callados, estaban pensando únicamente en sus intereses, y cuando decidieron que iban a apoyar el 155 lo hicieron de manera débil, cobarde, lo hicieron solamente por interés, para llegar a unas elecciones autonómicas rápidas que no solo no han mejorado la situación, sino que la han empeorado. ¿Y ahora? ¿Por qué los españoles seguimos sin quitar las banderas de nuestros balcones? Porque los españoles se dan cuenta de que tienen que estar alerta, esto no ha terminado. Hay algunos que están siendo juzgados, pero el independentismo tiene muchos relevos. Yo creo que es el comienzo de algo grande. Es el comienzo de algo grande si no logran asfixiarlo, aquellos estrangularlo, aquellos que quieren que todo siga como antes. Y volverán a la carga. Por lo tanto, si no hay una reacción de fondo del Estado español, una reacción no de gobierno y de partido, sino de Estado, casi generacional, será muy difícil conjurar un futuro golpe. El programa de los separatistas es destruir la nación española y destruir el Estado en el que están participando. En ningún país de Europa se permite partidos que tienen como objetivo la destrucción del Estado, en ninguno. Por eso yo creo que es absolutamente necesario, en primer lugar, recuperar la competencia en materia de educación para el Estado, controlar los medios de comunicación en Cataluña para que no estén al servicio de los separatistas, e iniciar un proceso de ilegalización de los partidos separatistas, de los partidos golpistas. Queda mucho por hacer. Tenemos que recuperar la competencia de educación para que se acabe el adoctrinamiento en las escuelas. Tenemos que limpiar a los Mossos de Escuadra de todos los mandos políticos secesionistas que han utilizado la fuerza de un cuerpo policial poniéndola al servicio de la delincuencia. Tenemos que recuperar la libertad en los medios de comunicación. Hay que cerrar la TV3. Hay que lograr que el Estado recupere la posición en Cataluña. No tienen posibilidad, no hay posibilidad pacífica de romper la nación española ni de romper España. Cualquier operación para romper España tiene que recurrir tarde o temprano a la violencia. Son insaciables, que no hay forma de aplacarlos, que darles un poquito ahora es tener que darles mañana otro más, y que van a pedir siempre, porque esa es la dinámica propia. Son yonquis de saquear al Estado. ¿Ha terminado la amenaza? ¿Y qué dicen nuestros locos? ¿Esos locos del artículo 155? ¿Esos a los que les siguen llamando los locos de las banderas? Podemos parecer unos locos a las oligarquías políticas y mediáticas, pero no parecemos unos locos de ninguna manera a una importante mayoría de españoles. Insisto, es que yo recorro España todas las semanas y digo estas cosas en salas y en actos llenos. Y este es el mensaje que quieren escuchar muchos millones de españoles que no se sienten representados. Con lo cual, sí, parecemos locos y cosas mucho peores a esos que dictan el mensaje de la corrección política. Pero esos ya no tienen nada que decir. Todo ha cambiado. Cuando los españoles salimos a la calle somos imparables. Y como en aquel histórico 2 de mayo de 1808, abrid las puertas, los balcones, porque la patria está en juego, españoles. Acudid a salvarla. Es la revolución de los balcones.